¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos en esta asignatura Desarrollo Organizacional del tercer cuatrimestre de la licenciatura en Mercadotecnia, aquí en el Colegio de Empresarios. Y bien, hoy vamos a revisar la sesión 2. En esta ocasión estaremos trabajando nuestra segunda sesión dentro del primer tema de nuestro programa de estudios. Mi nombre es Angélica Heredia y bueno, pues comencemos y entremos a esta sesión número 2. Veamos en las diapositivas y recordemos cuáles son los objetivos tanto particular como específico que tendremos que cubrir cuando terminemos este primer tema. Al término, ustedes, alumnos, estarán en la posibilidad de entender el concepto de cultura organizacional, así como el fenómeno de la multiculturalidad que actualmente se registra dentro de las organizaciones. Y nuestro objetivo específico está marcado de la siguiente forma. Ustedes estarán en un nivel de comprensión sobre el concepto y los alcances de la cultura organizacional dentro de las organizaciones. Esos son los dos objetivos que desde nuestra primera sesión habíamos establecido para el tema número 1. Bien, antes de empezar con pluricultura y su repercusión en la empresa, que es nuestro segundo subtópico, hagamos un resumen o recordemos muy brevemente lo que revisamos en la primera sesión. Identificamos en la primera sesión cuál es la definición de cultura y hablamos de lo general a lo particular. Recuerden que planteamos una frase célebre que nos llevara o que nos abriera el panorama de nuestro tema de esa ocasión y que también nos ocupa en esta sesión número 2. También definimos lo que es cultura en términos generales a través de una serie de cuestionamientos que, si bien ustedes recuerdan, les pedí contestaran individualmente en su cuaderno de trabajo o en sus hojas para los apuntes de esta ocasión. Y también definimos, pues lo que es cultura organizacional, apuntando dos elementos importantes. La gente cuando estamos o convergemos en un lugar como en una empresa o cualquier otra organización, pues no somos iguales, nadie somos iguales y tenemos distintas formas de pensar y de actuar. Sin embargo, es importante porque la cultura organizacional nos está marcando y nos está llevando de tal forma que descubramos, nos identifiquemos y adoptemos una identidad dentro de la misma. Recordemos que hablábamos de dos niveles de cultura, el nivel de comportamiento de los empleados y lo que no se ve, que es precisamente pues ese sistema de valores, de creencias, de moral, de lenguaje, de cómo nos comunicamos, de cómo nos entendemos dentro de las organizaciones. Y la parte de la vestimenta, los símbolos, el diseño, la decoración, los colores, que siempre están impresos o están físicamente establecidos dentro de las mismas organizaciones. Y bueno, recordemos que hay 4 factores determinantes de la cultura organizacional. Desde lo que es la fase de reclutamiento y selección de personal, pasando por el comportamiento de las personas dentro de las organizaciones, identificando la naturaleza del negocio y también involucrando algunos elementos importantes que están en el ambiente externo. Recordando que pues nosotros venimos precisamente de ese ambiente externo y como tal no podemos dejar fuera de la organización lo que nosotros traemos. Entonces son elementos que de alguna u otra forma vamos adoptando y vamos haciendo propios, son propios de hecho, y los vamos integrando a nuestras áreas de trabajo, que es lo que finalmente está estableciéndose como una cultura organizacional. Y bueno, ahora sí, ya hicimos nuestro breve recorrido en 2 o 3 minutos de todo lo que platicamos en la primera sesión. Abordemos nuestra sesión número 2 con el segundo subtópico determinado como la pluricultura y su repercusión en la empresa. Y bueno, si ustedes observan la diapositiva, trae un texto bastante interesante. Les invito a que lo lean junto conmigo.
dice que la cultura consiste en pautas de comportamiento. Fíjense bien, este comportamiento puede ser explícito o puede ser implícito. Está ahí latente o está ahí calladito, pero ese comportamiento se está determinando. También puede ser estas pautas adquiridas y transmitidas mediante símbolos. Algunos símbolos puede ser el logotipo de la empresa, el nombre de la empresa, el eslogan, los colores que conforman el eslogan, el logotipo de esa empresa, pues también de alguna u otra forma están plasmados. Incluso no sé si ustedes observen, por ahí en el mercado hay una marca de agua embotellada y las personas, no una, varias, pero las personas que se dedican a la parte de la distribución física de su producto, el uniforme, el transporte, traen los colores institucionales, traen los colores del logotipo de esta marca. Identificámoslo, pero rapidísimamente. Yo recuerdo que tuve un alumno que trabajaba en una empresa de estas que les platico de aguas embotelladas y siempre llegaba con su camiseta. Nosotros ya lo teníamos perfectamente bien identificado e incluso sus compañeros cariñosamente le decían el nombre de la marca del producto y no por su nombre, por ejemplo. Entonces son símbolos, son situaciones, son vínculos que la gente va formando y que se va haciendo evidentemente parte de ellos. Y bueno, todo esto constituye, dice la diapositiva, el patrimonio singular de los grupos humanos, incluida su plasmación en objetos. Continúa la lectura y dice, el núcleo esencial de la cultura son las ideas tradicionales, es decir, históricamente generadas y seleccionadas, y especialmente los valores vinculados a ellas. Los sistemas culturales, continúa la lectura, pueden ser entonces considerados, por una parte, como productos de la acción y por otra, como elementos condicionantes de la acción futura. En otras palabras, lo que nos trata de decir esta primera lectura de nuestra primera diapositiva es que todos estamos inmersos en un sitio en común y cada uno de nosotros traemos una base desde las ideas tradicionalistas. Hay gente que insiste y dice que hay que ser vanguardistas, que hay que ser innovadores, que hay que aceptar los cambios y me parece una excelente idea. Pero si ustedes se fijan y si ustedes hacen una reflexión en cuanto a lo que es la cultura en sí, toda cultura se basa o tiene como base precisamente esas ideas tradicionalistas. Comenté en la primera sesión de una de las tantas costumbres o ideas muy tradicionalistas que tenían nuestros padres o nuestros abuelos a mitades del siglo pasado, esto es del siglo XX, de los años 50, de los años 60, de la forma de convivir y de presentarse y de presentar sus respetos hacia las personas mayores. Hoy por hoy, por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de revisar en estas últimas ocasiones, en estos últimos meses, he tenido la oportunidad de trabajar una parte de mi consultoría para el sector gobierno, para el sector público. Y me llamó mucho la atención y lo comparto con ustedes por aquello de las ideas tradicionales, que hay un código de ética para todo lo que es el sistema gubernamental. Y hay algo que me llama todavía muchísimo más la atención. La atención al público, la atención al ciudadano de la tercera edad se ha vuelto prioridad en las áreas donde precisamente hay atención ciudadana. Si una persona mayor de 60 años llega a pedir informes, a hacer un trámite, a hacer algún pago, automáticamente esa persona debe pasar y debe darse la preferencia, tanto en atención como en resolución de sus problemas. Y esto me parece, créanme que sensacional, porque se sigue trabajando y se rescata por parte del gobierno esta parte de la cultura en cuanto a la base de las ideas tradicionales. Nuestros abuelos, nuestros padres, incluso tal vez nosotros mismos,
debemos y le debemos un respeto enorme a las personas mayores que están dentro de la familia, llámense abuelos o llámense tíos abuelos, ¿no? Que a veces la parte de la convivencia se da muy frecuentemente dentro de una familia. Y a lo mejor esos abuelitos o a lo mejor esos tíos abuelos tienen ideas tradicionales que aún nos siguen estableciendo a las nuevas generaciones. Fíjense una cosa, y es una cosa bien interesante. Resulta que en esta época, y un alumno que estudió sociología me lo comentaba y me dejó así como que impactada, me encantó la idea. Me comentaba que esta es la primera vez en cuanto al sentido generacional, que estamos viviendo una época en donde convergen 4 generaciones. Y ustedes véanlo dentro de sus familias o en las familias de sus conocidos o de sus otros, o de sus coterráneos. Está la bisabuela, está la abuela, está el hijo y está el nieto. Y es la única vez en la historia del ser humano que precisamente este fenómeno se da. Y es entonces cuando precisamente lo que nos comenta la lectura de las ideas tradicionales se vuelve a arraigar en muchos grupos sociales, empezando por la familia. Si ustedes ven, el bisabuelo seguramente debe tener ahorita de 75 años para arriba. Él tiene una convivencia muy particular con los bisnietos que seguramente están naciendo, acaban de nacer o están en sus primeros años de vida, en sus primeros 6, 7 años de vida. Y entonces la relación entre el abuelo y el nieto se está dando de una forma muy particular. Hay otra dinámica también interesante que precisamente nos marca, no estoy saliendo del tema, nos marca la pluricultura, ¿sí? Que es el salir a trabajar y el salir a convivir con otros grupos y volver a converger en un mismo grupo donde hay 4 generaciones. Donde, fíjense bien, hay 4 formas distintas de pensar, hay 4 distintas formas de actuar y estas se basan en las ideas tradicionalistas de los abuelos y de los bisabuelos. Y repito, esto a mí me parece sensacional porque venimos a rescatar muchas de las cosas que en un momento dado se pudieran perder en nuestra generación o en la generación, por ejemplo, en mi caso, de los hijos. Los hombres y las mujeres más bien por ahí de la década de los 70, ya se ven en la necesidad de salir a formar parte de la fuerza de trabajo. Yo todavía recuerdo, y ustedes seguramente lo han visto, en algunas fotografías, en algunas obras de teatro o incluso en algunas películas, que la madre era el ama de casa y era la que se quedaba ahí mismo para ser proveedora y abastecedora de todos los servicios dentro de la casa. Llámese lavado, llámese planchado, llámese todo lo que implica una faena doméstica. Pero sucede que en los 70 pues ya no se vio tanto y en los 80 viene ese boom. Las universidades se llenan más de mujeres, la fuerza de trabajo se conforma más por mujeres y entonces las dinámicas dentro de las familias también va cambiando. ¿Por qué hablar de todo esto y hacer remembranza de todas estas décadas del siglo pasado? Pues es lo que estamos precisamente viviendo en este momento, en esta primera década del siglo XXI, en donde precisamente se da esa pluriculturalidad o esa multiculturalidad, porque son ideas distintas, porque son costumbres distintas, porque ya estamos viviendo una mezcla muy particular. Si ustedes revisan, por ejemplo, los comerciales, como mercadólogos lo deben hacer, por favor, desde este momento, ustedes empiezan a revisar las distintas publicidades de productos dirigidos para bebés, se está dando una dinámica muy interesante que es la realidad. Los papás, los hombres, también ya están adoptando ciertos papeles o roles que les permite convivir con los hijos, cosa que en los 50 y en los 60 estaba, jóvenes, estrictamente prohibido. Prohibido que el marido siquiera le tocara el pañal al bebé. Ahora el marido debe aprender y se debe hacer cargo de los pañales del hijo. Y entonces esta dinámica pareciera mentira, pareciera cosa muy, muy común o a lo mejor muy fuera de contexto de lo que estamos platicando, pues créanme lo que no, porque finalmente esto es lo que hace que en la sociedad haya distintas formas de pensar, distintas formas de actuar, distintas creencias o distintas costumbres.
y es lo que nos marca la pluriculturalidad o la multiculturalidad. Yo no hablaría, y lo debo manejar desde este momento, de la convergencia de otras personas de otros países en este momento, pero de hecho se está dando. Acuérdense que hoy por hoy ya al mundo no se le dice mundo ni se le dice internacional. Hay una palabrita que en alguna materia seguramente ustedes ya revisaron, que se llama globalización. Y dentro de la globalización también ya se le conoce al mundo como esta aldea global. Y entonces aquí también se da esta parte de la multiculturalidad. Pero si yo me voy a las organizaciones, a las empresas o al sector público de nuestro país, esa pluriculturalidad y esa multiculturalidad se da precisamente de esas ideas tradicionales que nosotros como seres humanos, como integrantes de otros grupos, lo vamos sumando cuando llegamos a nuestro sitio o a nuestro centro de trabajo. Hay, por ejemplo, nosotros vemos a nuestros niños, ahora el rescate de la comida, de que nuestros niños no estén consumiendo comida chatarra, de que nuestros niños estén más saludables, de que tengan más probabilidades de desarrollar una vida sana, pues se están dando hoy por hoy. Y ustedes nada más acuérdense, ¿qué se llevaban? A ver, hagan un recuento mental. ¿Qué se llevaban a la escuela cuando tenían la hora del recreo? ¿Qué comían? Normalmente en casa nos daban la tradicional torta, porque es muy de nosotros la torta, y el juguito o el dinerito para que te compraras un refresquito, o el agua para poder tomarla durante el recreo. Hoy la dinámica está cambiando y precisamente eso es lo que nos indica la última parte de nuestra lectura, y la retomo. Puede ser entonces considerado por una parte como producto de la acción, de lo que se está llevando a cabo, y también todos esos elementos van a condicionar a acciones futuras. Lo que estamos viviendo hoy, señores, es lo que nos está marcando el futuro. Y por ahí lo dicen. Tú en este momento eres producto de tu pasado y tu futuro va a ser producto de lo que estás haciendo hoy. Y eso es lo que nos marca en primera instancia nuestra lectura de la diapositiva. Continuamos entonces, y ahora sí, ya que hicimos un preámbulo, que hablamos de la o de la pluriculturalidad, vamos a ver cómo se define la pluricultura. ¿Qué les parece? Yo estoy tomando, por ejemplo, dos distintas versiones de lo que es pluricultura y luego nos vamos a un tercer texto. Lean conmigo, por favor. Toda cultura es básicamente pluricultural. Se ha ido formando y se sigue formando a partir de los contactos entre distintas comunidades de vidas que aportan sus modos de pensar, de sentir y de actuar. Es la suma de todo eso que la secretaria que está en la Dirección de Recursos Humanos, resulta que sus papás son de Oaxaca. Y entonces ella trae tradiciones y costumbres pero muy aferradas y muy arraigadas, que las comenta y las exterioriza en el centro de trabajo. Esta es una sumita. La secretaria de otra dirección, sus papás son costeños y de alguna de otra forma físicamente y en su vestimenta, por sus rasgos físicos y por su vestimenta, nos está diciendo de dónde viene y cuáles son esos condicionantes que trae o esos elementos que van a condicionar a una vida futura. La otra parte de nuestra diapositiva dice, la situación en la que la cultura solo puede ser pensada o vivida, conjugada o declinada, pero en plural, muchos. Y por consiguiente, solo existe en cuanto relación cultural y reconocimiento de otras culturas se dé y entonces se pueda identificar como diferentes. En otras palabras, ustedes cuando están percibiendo una cultura organizacional, van a estar también identificando varias subculturas, varios subgrupos o distintas formas de actuar. Vayamos a un ejemplo más claro. Normalmente en las empresas existe un departamento o un área de finanzas y existe un departamento o área de ventas, de recursos humanos, otros les dicen personal, la parte operativa, y dentro de las fábricas también tienen sus secciones de fabricación y de entrega y de empaque. Total que dentro de una empresa siempre vamos a encontrar distintas categorías o grupos.
Aquí la pluriculturalidad nos está indicando esa suma de o esas diferencias que nosotros podemos encontrar en esos subgrupos y que los hace muy particular. A lo mejor resulta que el personal que conforma el área de finanzas tienen un comportamiento como empleados muy abierto y que entre ellos incluso llevan una amistad fuera de la organización. A lo mejor otro departamento, como podría ser, no sé, el departamento de ventas, también tienen una manera muy particular de convivir dentro y fuera de la organización. O a lo mejor en el área de servicio a clientes, pues solamente convergen las 8 horas de trabajo y saliendo de ella nadie sabe nada una de otra persona. Y esto finalmente, señores, les está dando esa identidad y está haciendo precisamente que la cultura se haga diversa y que sea plural. No podemos hablar de una cultura uniforme, siempre hay cosas distintas y siempre nos va a llevar a la pluralidad. La tercera parte de nuestra diapositiva dice así: la pluriculturalidad entonces, bueno, pues es un enfoque interpretativo de lo que es precisamente la cultura, que se presenta y define por la misma interculturalidad, por la combinación, escuchen bien, estamos hablando ya de una combinación, en un territorio dado, llámese empresa, oficina, planta productiva, centro logístico, X, de una unidad social y de una pluralidad cultural que se manifiestan mediante intercambios y comunicaciones entre actores que utilizan distintas categorías de expresión y de identificación, de análisis y también de interpretación. Vayamos a un ejemplo un poquito más claro, a lo mejor hasta más coloquial, pero que de alguna o de otra forma, bueno, pues nos está manejando el concepto de la pluriculturalidad. Resulta que en el área de embarques de una empresa, pues existen o trabajan 10 personas diferentes. Esa es una apreciación por una experiencia profesional que yo tuve en una empresa donde estaba en el área precisamente de logística y distribución. A mí me podía encantar ver cómo llenaban los camiones, cómo subían el material o el producto a los camiones. Era una coordinación que tenían. Cada camión, estoy hablando de trailers de 14 toneladas, cada camión traía el chofer y 2 ayudantes. Y cuando les tocaba cargar para ir a entregar, que normalmente era canal mayoreo, cuando el canal mayoreo solamente compraba 2 distintos tipos de producto. Y entonces o llevaban el producto A o llevaban el producto B, pero llenaban el camión de un solo producto. Entonces, evidentemente, las cajas eran iguales y las capacidades eran iguales cuando no había mezcla de producto. Y resultaba fascinante porque era una coordinación entre los tres, que uno se paraba, escúchenme bien, hasta dentro de la caja del tráiler. El otro se paraba en la puerta y el otro se paraba a la entrada del almacén, donde el montacarguista le dejaba el producto en los pallets ya listo para cargar, pero como no lo podían subir con el montacargas, entonces lo que tenían que hacerlo era pues llenarlo a granel. Se lo aventaban, lo cogían con una forma tan especial que se lo aventaban como si fueran balones de básquetbol entre los tres y llenaban el camión de una forma rapidísima, sincronizada y casi perfecta. Esto a mí me podía encantar verlos cuando tenían que llenar camiones, porque la velocidad y la agilidad era muy particular. Entre ellos tenían un lenguaje también muy particular. A ellos les gustaba el mismo tipo de música. Ellos compartían los mismos gustos y las mismas preferencias. Y entre ellos había una comunicación muy especial. En otra de mis experiencias profesionales me tocó impartir cursos, por ejemplo, a un área de ventas, de vendedores al detalle y de demostradoras en punto de venta. Pues ahí también, y también a jefes intermedios y a gerentes medios, en esas 3 categorías trabajé para esa empresa y las diferencias, hablando desde el punto de vista pluricultura, eran muy claras, pero a final de cuentas había una identidad, la identidad de la marca que era el nombre de la empresa.
Y cuando nosotros abordábamos alguna dinámica relacionada con la marca y con la empresa, todos, sin excepción, tenían una atención especial y le daban una importancia tremenda a lo que se estaba manejando. También hubo dinámicas que pudieron determinar y reflejar el sentir de cada uno de ellos y reflejar también la parte cultural. Yo me acuerdo, por ejemplo, que los vendedores a detalle, había varones, todos eran varones, había gente de 50 años de edad para arriba y había mucha gente joven, pero a final de cuentas había algo padrísimo, había una relación muy particular que sumaban precisamente todas esas costumbres, tradiciones, formas y convergían o llegaban a un solo objetivo, que era trabajar en equipo. Créanme que esto no es fácil de lograr. Cuando nosotros hablamos de precisamente la o la multiculturalidad, estamos hablando de que yo llevo una identidad personal y muy difícilmente me voy a poder despegar de esa identidad para poder ser parte de. Ahí les va otro de los tantos ejemplos que ustedes pueden identificar. Hay gente que en la década de los 60, pues era joven, estaba estudiando, estaba recién salido de la carrera o estaba ingresando a la carrera, y en aquella época estaba muy de moda la onda de los hippies, por ejemplo. Entonces encontrábamos hombres, en su mayoría esto era hombres, con el cabello muy largo y que era parte de su identidad como una cultura que determinaba un ritmo muy especial de música. La letra de las canciones era muy especial, acuérdense de ese Peace and Love y Amor y Paz, y las flores y el amor libre y los anticonceptivos para mujeres y la revolución sexual, y empezaron a denotar una serie de acontecimientos, de costumbres, de ideas que lo hicieron muy tradicional entre el grupo de los hippies. Pues fíjense que esa cultura no ha muerto, porque todavía encontramos hombres que hoy deben tener entre 50, 55, 57 años, que en ese momento estaba muy la onda de los hippies, que todavía conservan algo de esa cultura. Lo primero de lo que se tuvieron que despedir muchos de ellos fue de su larga cabellera, pero fíjense que hay otros elementos, por ejemplo, como la música, que sigue siendo una parte importante, como un ícono de esa cultura y que la llevan a las organizaciones. Yo recuerdo de un ex compañero de trabajo que es fanático de los Beatles, pero ustedes no se pueden dar una idea de cómo es fanático de este grupo ya que no existe como tal, pero que hay un legado de música y que también determina una cultura muy particular. Entonces, cuando llegaba uno a su oficina, no sé si lo sigan manejando igual, pero cuando llegabas a la oficina, lo primero que veías eran pósters de John Lennon, fotografías de Paul McCartney y carteles de discos, y siempre tenía música de los Beatles, tenía sus muñequitos de los Beatles. O sea, imagínense, así como un espacio dedicado, así como si fuera casi hacer el ritual y la reverencia cuando llegaba uno a ver al famoso Beatle de la empresa, ¿no? Luchó mucho contra eso porque la organización no quería, en ese momento hubo por ahí una reingeniería que ya platicaremos en su momento, que son cambios muy fuertes dentro de la organización, y dentro de esa parte de la reingeniería, esa empresa, esa institución más bien, buscaba que todo se uniformizara, que todo fuera muy sobrio, que todo fuera muy austero, y a nadie se le permitía tener en sus lugares de trabajo que la muñequita, que el recuerdito, que la foto de tu hija, que la foto de tu esposa o de tu esposo, y todos empezaron a retirar sus objetos personales. Pues créanme que este compañero, hasta donde yo me quedé, porque luego ya no supe más qué pasó, se rehusaba a quitar su espacio personal. ¿Por qué? Porque era su espacio donde su identidad se estaba manejando, se estaba transmitiendo, y todos los que trabajábamos o los que de alguna u otra forma teníamos relación con esa institución y que lo conocíamos, sabíamos de su fanatismo, porque no era gusto, era el fanatismo que tenía por este grupo y por esta música. Entonces, bueno, pues todo esto le va a ir sumando esas características, y entonces por eso hablamos de la pluricultura también dentro de las organizaciones.
Ok, continuamos entonces y vemos nuestra siguiente diapositiva que nos dice, bueno, pues la cultura organizacional es un sistema de significados compartidos por parte de los miembros de una organización y que distingue a una organización de otra. Aun cuando haya pluriculturalidad, fíjense bien, esta cultura, bueno, pues nos está marcando un sistema de significados, pero nos hace muy distinto. Aun cuando, por ejemplo, puedan pertenecer al mismo grupo o puedan ser competencia, pues más aún dentro de esta fase de la cultura organizacional se está dando ese conjunto de significados, esos símbolos muy particulares y esa diferenciación gracias a precisamente esa cultura organizacional. Nosotros podemos revisar, por ejemplo, a muy grandes vistas, sin hacer nada en particular. Les invito a que hagan la siguiente observación. La próxima ocasión que vayan ustedes a algún centro comercial, ubiquen, por favor, cómo se maneja o qué elementos como significados determinan la cultura de un almacén, de una tienda departamental a otra. Normalmente en los centros comerciales, esto también pasa en el interior de la República, hay 2 o 3 almacenes de la misma categoría, llámese tienda departamental, por ejemplo. Vamos a encontrar una que tiene un logotipo rosa, vamos a encontrar otra que tiene unas letras, una S por ahí empieza, y que son azules con blancas, y normalmente está una frente a la otra, ¿no? O sea, ubiquen ustedes cualquier centro comercial. Bueno, pues entren, revisen el ambiente, la tienda, no desde el punto de vista merchandising, ese es tema de otra materia seguramente en el área de mercadotecnia, solamente perciban cuál es la cultura organizacional, cómo va uniformado su personal, cómo te atiende el personal de esa tienda una de otra. También lo pueden hacer, por ejemplo, ahorita se me ocurre, en una tienda de autoservicio. Hay 2 tiendas de autoservicio que son, para mí desde mi punto de vista, son las líderes. Una que empieza con una W y otra que es 100% mexicana. Y entonces ahí investiguemos o hagamos una sencilla observación, si quieren ustedes hasta a nivel empírico, no importa, pero revisen cómo nos trata el cajero de la W y cómo nos trata el cajero de la C, ¿no? Que es 100% mexicana la tienda. Y entonces podamos entender esas diferencias. Eso precisamente, esa cultura desde el uniforme, ya lo había manejado desde el color institucional, desde el trato, nos está dando las grandes diferencias y nos está determinando cuál es la cultura organizacional que en cada uno de esos negocios se va dando en forma reiterativa. Bueno, ahora revisemos 3 elementos importantes. ¿Cuáles son los alcances? ¿Cuáles son las repercusiones? ¿Y cuáles son las ventajas de identificar una cultura organizacional? Que una empresa, una institución, una organización sepa entender, identificar y asumir la cultura organizacional. Y para esto, bueno, pues se requieren muchas cosas. De inicio yo creo que cuando nosotros aceptamos esa cultura organizacional que se da en esa institución o en ese centro de trabajo, pues llevamos ya una parte del camino bastante adelantado. Yo aquí les haría un cuestionamiento, les plantearía una pregunta para que ustedes vayan reflexionando. Si gustan apuntarla en sus cuadernos o en sus hojas, por favor. ¿Estás identificado con la cultura organizacional de la empresa donde laboras? O acuérdate o trae de tus recuerdos, saca de tus recuerdos la última empresa donde trabajaste o alguna experiencia profesional que hayas tú tenido en cualquier empresa o en cualquier organización. ¿Te identificaste con ella? ¿Cuáles son los elementos que te han hecho que te identifiques con esa cultura organizacional? Y otra pregunta bien importante para que puedas completar el esquema es que si tus bases culturales, llámese valores, creencias, ideas, tradiciones, costumbres, lenguaje, símbolo, tuyas, personales, coincidieron o totalmente rechazaron o te rechazaron de esa cultura organizacional. Yo les podría comentar, por ejemplo, como experiencia personal,
que he tenido la oportunidad de poder adaptarme a las distintas culturas organizacionales de las empresas donde yo he trabajado. Y que en esta ocasión, en este momento que yo trabajo por mi cuenta, pues también ha sido relativamente fácil adaptarme a ciertos elementos de las culturas organizacionales. Hay uno en particular que todavía no logro comprender, pero yo sé que con el tiempo lo podré hacer. El planteamiento y la pregunta en este momento es para ti. Si te has adaptado, si ya identificaste cuál es, y si tu propia cultura personal, tu propio arraigo, lo que tú traes de familia y de otros grupos, se ha sabido adaptar a ellos. ¿Ok? Bueno, revisemos entonces cuáles son los alcances de la cultura organizacional. Con los alcances, fíjense bien, que se señalan a continuación, bueno, pues se puede hacer una evaluación o se puede evaluar a la organización. También se puede evaluar a los sentimientos que comparten los miembros en cuanto a esa organización y la forma de realizar las cosas en ella y evidentemente pues el comportamiento o la conducta que se espera en ella. Y aquí es precisamente hasta dónde podríamos llegar. Por ejemplo, la identidad de los miembros o los integrantes de esa organización. Esto se refiere, dice la diapositiva, al grado en que los empleados se identifican con la organización como un todo y no solo como su tipo de trabajo o su centro de trabajo o la forma en la que ellos ganan un dinero o un sueldo a cambio de un trabajo en particular. Créanme que esto sí es uno de los aspectos bien importantes de la cultura organizacional. Coloquialmente se dice que si traes o no la camiseta puesta de la empresa. Es como que tu equipo, ¿no? Ustedes seguramente, estudiantes, varones de esta carrera, en este momento están pensando cuál es su equipo preferido de fútbol, porque no me van a decir que no les gusta el fútbol, eso yo no lo puedo creer de un varón. De las mujeres sí, pero ni tanto, porque también hay mujeres muy aficionadas al deporte. Entonces, ustedes siempre, la pregunta sería, ¿desde cuándo ustedes son fanáticos o partidarios o simpatizantes de ese equipo de fútbol? Y se han hecho cambios a lo largo de su vida en cuanto a la preferencia. Se pone la camiseta, ¿verdad? Uy, y no se diga cuando juega la selección mexicana y les toca ir al Estadio Azteca o les toca jugar en otro estadio fuera de México, pues vemos a todos los mexicanos con sus sombrerotes y con sus bigototes, o por lo menos con el rostro pintado de colores de los colores nacionalistas, el verde, blanco y rojo, o ya de verde, así como ya no perdiéndome la oportunidad, me pongo la camiseta verde. Esa es la identidad. Ustedes tienen como integrantes o participantes o miembros de una organización esa identidad con la misma. ¿Realmente ustedes la llevan? Mucha gente, y da pena, en serio que da pena, pero mucha gente cuando le preguntas dónde trabaja, te lo dice y te lo dice de una forma triste, o a lo mejor no triste, pero una forma pues no muy conforme, no muy a gusto. Y esto habla precisamente del nivel de cultura organizacional que se da dentro de esa empresa y pues que evidentemente no nos está hablando de un fuerte arraigo. Por el contrario, de personas que no están a gusto ni con lo que están haciendo, ni dónde lo están haciendo. Entonces esa identidad de los miembros es uno de los alcances precisamente de la cultura organizacional. Otro de los alcances nos los marca como las actividades laborales que se organizan en torno a los grupos y no a las personas. Aquí, por ejemplo, dentro de las empresas, a veces estas mismas nos invitan a eventos especiales. Hay una empresa, un grupo, pues es una empresa muy grande, transnacional, en México que se dedica a la elaboración de pan. Ustedes ya saben de lo que yo estoy hablando en este momento como ejemplo. Y en ella se desarrolla mucho la actividad deportiva. Yo tuve la oportunidad de trabajar en una universidad con algunos alumnos que trabajan en la distribución, en la parte de distribución y venta de esta gran empresa que vende desde botanas, vende desde pastelitos, vende desde pan dulce y vende pan blanco en caja.
Entonces, estos alumnos siempre me platicaban, incluso me llegaron a invitar a sus torneos deportivos, llámese fútbol, llámese básquetbol, llámese voleibol, que hacían precisamente en la planta que tienen por ahí por una zona del norte de la Ciudad de México los fines de semana. Y lo hacían, créanme, con tal entusiasmo, con tal emoción, que yo decía, híjole, me gusta mucho la cultura que se desarrolla dentro de la organización. Ellos, por ejemplo, tienen como un requisito necesario, yo no sé si es indispensable, pero hasta donde yo sé, sí era muy marcado, que los integrantes de estas empresas, desde el punto de centros de distribución, fueran casados. Y por ejemplo, si son casados, cada año, esa es una de las experiencias que uno de ellos compartió con nosotros, cada diciembre o cada febrero, a principios del año, fines o principios de un año, la empresa hace una comida para reconocer a los mejores empleados de ese centro de distribución. Esto lo hacen por niveles de centros de distribución, e invitan a la familia. Y los agasajados o los reconocidos no solamente son reconocidos como parte integrante de la empresa, también reconocen a sus familias, también reconocen a sus cónyuges y a sus hijos, porque es una labor de equipo, porque para ellos el que el padre o el jefe de familia llegue a trabajar a tiempo, haga bien su trabajo, cubra sus cuotas de ventas y sea una persona productiva, no solamente depende de él, depende de su equipo, del equipo que tiene en casa, que está conformado por su cónyuge y por sus hijos. Hacen el reconocimiento, ya sea por antigüedad, hay premios especiales. Yo tuve un alumno que recibió ese premio especial, llevaba 14 años consecutivos sin ningún accidente vial o automovilístico. Él jamás había tenido un problema vial y había estado manejando constantemente año con año ese premio y ese reconocimiento. Pero ¿qué creen? La parte más interesante y más motivadora de esto es que ese premio no se lo entregaban a él, se lo entregaban a su esposa. Hacían el reconocimiento en todos los empleados a la hora de la comida y los aplausos, el reconocimiento por escrito o a lo mejor una figura representativa, felicitaban a todos, los presentaban, todo el mundo conocía a la familia del trabajador, y ya al final de la fiesta, bueno, ya venía el baile, venían los premios, venía la convivencia con otras familias, y ya al final del evento el supervisor o el jefe le hablaba a la esposa y a ella se le hacía la entrega del cheque, que era el reconocimiento en dinero para su esposo. Entonces cuando me lo platicaban, es cuando decían, no, pues ¿cómo es posible? Yo me lo gané. No es cierto, no se lo ganaron, es una labor de equipo. Y esta empresa, hasta donde yo me quedé, estoy hablando de hace algunos años, pues era una costumbre o una forma de trabajar y de estar fomentando esta cuestión de la cultura organizacional. Y obviamente, pues esas actividades laborales no solo te llevan a trabajar de forma individual, sino también te llevan a trabajar en equipo. Y los equipos pueden ser conformados dentro de la organización o fuera de la misma. Bien, otro de los alcances es cuáles son las decisiones de la administración que se toman en cuenta para las recuperaciones de los resultados que tendrán los miembros de una organización. Aquí, a veces lo que decida la alta administración o el alto nivel, el alto mando de la empresa, pues debe estar tomado en cuenta, se debe medir en la repercusión, el impacto, ya sea positivo o sea negativo, que va a tener hacia los integrantes de la organización. Imagínense, por ejemplo, en un caso negativo, en un caso que puede afectar el cierre parcial o total de alguna oficina o incluso de alguna empresa. Hoy lo seguimos escuchando. Todo esto es una dinámica a nivel entorno económico muy fuerte. Hay muchas empresas que no han tenido la capacidad de enfrentarla y que se han visto en la necesidad de cerrar o dar por terminados sus negocios. Aquí lo importante como alcance de la cultura es hasta dónde
va a tener repercusión una decisión tan fuerte. A lo mejor estamos hablando de decisiones un poquito más sencillas, como podrían ser, por ejemplo, el cambio de domicilio o la ampliación de la planta productiva o la fusión con otra empresa. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado y hay que estar observando cómo estas decisiones de la alta administración también van a repercutir y van a impactar a los demás integrantes de la organización. Y también otro de los alcances es que se fomenta que las unidades de la organización funcionen tanto de manera coordinada como interdependiente. No es el área D, el área B, el área C, el área A. Todos deben trabajar de una forma coordinada, todos son clientes y son proveedores entre ellos de manera interna y pues todos obviamente requieren trabajar como unidades, pero coordinándose con los demás. Continuamos. El empleador debe dar reglas, reglamentos y supervisión directa para vigilar y controlar la conducta de los empleados. Normalmente todas las empresas llevan un reglamento interno y ese sería un alcance desde el punto de vista cultura organizacional. También fomenta que los empleados sean innovadores y también arriesguen. Se vale también ser innovadores y creativos. Otra más es cuáles son los criterios para recompensar. Y esta es la distribución de recompensas. Ya les platicé hace un momento de un ejemplo. No se trata a veces de aumentar sueldos o de dar promociones de puesto. Se trata también de reconocer otro tipo de esfuerzos dentro de las organizaciones y de las personas que están involucradas en estas organizaciones. También los empleados, pues que atiendan abiertamente sus conflictos y sus críticas. Estas políticas de puertas abiertas dentro de las organizaciones, pues determinan un alcance en ese sentido. Y el enfoque hacia un sistema abierto, que es en el grado en que la organización controla y responde a los cambios en el entorno externo. Y este sistema abierto y estos cambios, pues los abordaremos en sesiones subsecuentes cuando trabajemos lo que es el cambio dentro de las organizaciones. Ya para terminar en esta última parte de nuestra sesión, pues revisemos lo que son las repercusiones de lo que es la cultura organizacional dentro de las empresas. Hay 4 elementos importantes. 1, se resalta que muchas organizaciones tienen muchas subculturas que influyen en la conducta de sus miembros. Ya hice yo referencia en un ejemplo hace un momento en cómo precisamente esas subculturas las traemos y las transmitimos aún cuando nosotros tratemos de evitarlo, pues lo hacemos hasta en nuestro lenguaje, en el tipo de palabras que nosotros manejamos para comunicarnos, en el lenguaje no verbal también se está haciendo. La cultura es valiosa porque reduce la ambigüedad, esto es, indica a los empleados hacer las cosas y lo que es importante hacer dentro de la organización. También la cultura refuerza el compromiso con las organizaciones y aumenta la consistencia de la conducta de los empleados. Y otra repercusión más, dice nuestra diapositiva, es que en cambios en el entorno, pues la cultura organizacional arraigada podría no resultar adecuada. Aquí por eso precisamente necesitamos ser muy innovadores, necesitamos ser muy creativos y necesitamos entender los cambios y afrontarlos, porque manejar una cultura arraigada, una cultura dura, una cultura muy rígida, pues no nos va a ayudar en lo más mínimo para afrontar estos cambios en el entorno, que créanme, son dinámicos, son rapidísimos y que siempre se tienen que enfrentar. Y bueno, también hay ventajas. ¿Cuáles son las ventajas de la cultura organizacional? Pues le da precisamente una identidad a los miembros. Cuando ya te pone la camiseta, estás bien orgulloso de pertenecer a esa organización y lo haces explícito, lo exteriorizas a todos los demás. También se da énfasis o se logra el énfasis en torno a grupos y no a personas. Empresas que ya trabajan como grupos, no trabajan como un área o no trabajan como un solo puesto de trabajo. También el enfoque hacia las personas. A las empresas les importa lo que a las personas les pasa. El grado en que las decisiones de la administración toman en cuenta esas repercusiones, pues van a tener resultados de los integrantes o miembros de la organización.
La integración en las unidades, que es el grado en que se fomenta que las unidades de la organización funcionen en forma coordinada o interdependiente, y el control, que es el grado en el que se emplean reglas, reglamentos y la supervisión directa para vigilar y controlar la conducta de los empleados. Ustedes ven, los alcances tienen mucho que ver con las ventajas. Si esos alcances están controlados y nos llevan adecuadamente, tendremos muchas ventajas al identificar precisamente esta cuestión de la cultura organizacional. También la tolerancia al riesgo, los criterios para recompensar, la tolerancia al conflicto, el perfil hacia los fines o los medios y el enfoque hacia un sistema abierto, pues son elementos que nos están manejando o nos están marcando cuáles son nuestras ventajas. Recuerden, tolerancia y buena voluntad. Esto es lo que hace o que los lleva a crear una cultura organizacional sólida, muy bien identificada y que le da identidad a sus empleados. Concluyamos en estos 2 minutos de nuestra segunda sesión. En esta sesión revisamos cuál es la pluriculturalidad y sus repercusiones en la empresa. Comprendamos entonces, alumnos del tercer cuatrimestre de Mercadotecnia, que todos somos diferentes, todos traemos arraigos, todos traemos bases culturales y rasgos culturales muy particulares que los llevamos hacia nuestros centros de trabajo o hacia el desempeño de nuestras labores, y que ahí se da precisamente esta multiculturalidad o pluriculturalidad. A la empresa y al DO, al desarrollo organizacional como actividad dentro de las empresas, pues les toca graduar y les toca vigilar y hacer que esta cultura organizacional cada vez sea más efectiva para bienestar de los integrantes de la empresa. Yo soy Angélica Heredia y nos vemos en nuestra tercera sesión. Gracias.